sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como ya hemos visto en anteriores ocasiones, muchas veces pudimos encontrarnos con momentos que en definitiva no pudieron tener una explicación heterosexual. Y eso es debido a que ellos mismos se han encargado de decir o hacer cosas que realmente escaparon de nuestra propia capacidad de darle alguna razón lógica a sus acciones, ya sea por situaciones intencionales o reacciones que aparentaron ser comunes entre ellos mismos, pero no para el ojo público. Justo como la vez que los chicos estaban dictaminando las habitaciones compartidas que tendrían a lo largo del episodio 70 de BTS Round de manera aleatoria, y Taehyun de pronto comenzó a decir que si él entraba a una habitación, se preguntaba quién abrazaría cuando durmiera, mientras sus ojos se desviaban con intención hacia un Jungkook tímido por la clara indirecta que Taehyun no se encargó de ocultar, al asomar una sonrisa cómplice que terminó por decir exactamente lo que todos pensaban. Ya que las insinuaciones que presentan, incluso cuando menos se dan cuenta, solo demuestran lo acostumbrados que pueden estar cuando se trata de coquetear, ya que el hecho de que una sonrisa se asomara en los labios de Jungkook justo cuando miró a Taehyun de pie lo deja aún más claro, pues incluso la forma en la que Jungkook no pudo despegar sus ojos de las acciones de Taehyun sobre esa almohada ya deja mucho que pensar. Así como en noviembre de 2022, cuando Taehyun terminó de aclarar que había salido con Jungkook a un viaje íntimo y que no había sido para ninguna grabación como algunos fans estaban afirmando. Jungkook ingresó a la habitación luciendo cansado, debido a que había ido directamente luego de hacer ejercicio, así que Taehyun al verlo no pudo evitar lamerse los labios al verlo así de sudado, mientras casualmente se arreglaba el cabello y le invitaba a pasar, mirándolo de arriba abajo y pasando la lengua por sus labios, hasta que Jungkook mismo se asomó a saludar. En otro de los tantos lives, Taehyun dijo que tenía un invitado especial y llamó a Jungkook para que pasara frente a la cámara, mientras le decía cariño, y se tapaba la boca con complicidad. No es algo que realmente se pueda superar si tenemos la certeza de que Taehyun ni siquiera se había dado cuenta de cómo la había llamado, hasta que fue consciente de la cámara frente a ellos. 오늘 소개해드릴 깜짝 게스트 모셔보겠습니다. 들어오세요. 선글라스 벗고 자식아. Que es similar a cuando Jungkook comenzó a molestar a Taehyun y él extrañamente tuvo la intención de rozar la palma de su mano sobre Jungkook, como la acción más común que ambos han tenido, al no presenciar ninguna incomodidad en lo que Taehyun quería lograr. Es un claro ejemplo de lo que busco mostrar, pues solo los simples toques que se han dado y la forma en la que se avergüenzan con tan solo sentir el tacto del contrario, solo me puede indicar la forma en la que ellos claramente están acostumbrados a ese tipo de contacto. Y saber que ambos tenían la misma idea en mente cuando cayeron en cuenta que en ese tiempo Jungkook había cumplido la mayoría de edad en Corea, fue suficiente para que ambos se miraran de esa forma extraña, como si se dijeran todo lo que no pudieron decir con palabras, pero lo dejaron totalmente evidente. Ya sea preguntando con una rara doble intención sobre ir a montar y mirándose de esa forma cómplice al afirmar, me resulta todavía más claro que Taekook en definitiva no pueden ser solo amigos como Jungkook lo ha dicho ya. Pues es incluso un insulto si pensamos que Taekook no puede ser algo más, al tener todos estos momentos en los que claramente dejaron su heterosexualidad y tomaron acciones que nunca se pudieron explicar. Ellos tomándose de la mano pensando que nadie los veía, pero luego notando la cámara sobre ellos y alejándose como si el tacto quemara, o incluso aprovechando los momentos en los que pudo rodear la cintura de Taehyun, como si fuera la acción más casual. Es un hecho que nadie me puede quitar. No hace falta ser un experto para saber que estas intenciones eran las más claras, y el hecho de que Taehyun se riera tímido cada que Jungkook aparentaba querer quitarle la prenda en el soundtrack me resultaba aún más fascinante. Y aunque no estoy tratando de asumir la sexualidad de ninguno de los dos, estos son para mí los momentos que más me han dejado pensando al no poder explicar más allá de lo que mis ojos pueden alcanzar a percibir, pues sus acciones inconscientes dicen más de lo que las personas quieren aceptar, y es un hecho que nadie puede borrar. Ya que no es la primera vez y estoy seguro que en el futuro seguiremos recibiendo este tipo de acciones que demuestran lo poco fraternales que pueden llegar a ser. Muchos lo sabrán y nosotros seguiremos confiando en que sus acciones demuestran más de lo que pueden decir.